¿saben? Ahora ¿cómo se llama? Me abordaron muchos al final de la sesión pasada y por eso es que no pude poner mucha atención. Perfecto. Pues vamos rapidísimo a comenzar. Me avisas, ¿no, Dafne? Cualquier cosa. Sí, Pi. Ok. El día de hoy, Kevin, ¿qué crees que vamos a ver? ¿Qué, maestro? Vamos a ver historia universal, preguntas que pueden venir en exámenes con mi PEMS. ¿Cómo ves? Gracias, profe, me ha salvado la vida. Pues vamos a ver, vamos a echárnoslas rapidito, ¿va? Oiga, maestro, ¿qué le tenemos que entregar para esta semana? ¿Qué me tienen que entregar para esta semana? No se preocupen, nada más tienen que colocarme, déjenme ver cómo está. Van a tener que agarrar el PDF. Sí lo pueden ustedes a subrayar en su computadora. Que me vayan subrayando las preguntas correctas y ya. Es todo lo que me van a entregar, ¿va? ¿Va que va? ¿La 100? Del Las 100. PDF, ¿cómo se llama? Ay, Que dice de las preguntas. copia de propuesta 2018. Perfecto, voy rapidísimo. ¿Cuál de los siguientes pueblos? Ándale, aquí ya está Ashley, ya la vi, ya está este lado. Gracias, Dafne. ¿Cuál de los siguientes pueblos se asentó en la zona norte de los ríos Tigris y Éufrates? ¿Quién es? Es la civilización. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Te acuerdas de cuál es la civilización que se asienta entre los ríos Tigris y Éufrates, Dafne? Los egipcios. No, los egipcios se asientan en el Nilo, en el río Nilo. Me acuerdo. ¿Quién? Creo que eran los sumerios. No mal recuerdo. Ok, perfecto. Se llama Mesopotamia. En general se llama Mesopotamia. Significa entre dos ríos, que en este caso es el Tigris y el Éufrates. Y en Mesopotamia hubo asirios, caldeos y sumerios. ¿Sale? Asirios, caldeos y sumerios. Pero quienes se asentaron en la zona norte de los ríos Tigris y Éufrates fueron los asirios. Muchachos, no se preocupen, esta pregunta no va a venir como tal en su examen, pero es importante que sepan que en los ríos Tigris y Éufrates está Mesopotamia y que ahí aparecieron las civilizaciones sumeria, acadia y asiria. ¿Ok? Número 2, relaciona las columnas de los pueblos con su situación geográfica. Al norte de África, a orillas del río Nilo, les acabo de decir, está Egipto. Egipto. Es decir, aquí nada más, aquí prácticamente eso, ya descartamos el inciso B, porque es A y A, ¿ya vieron? Luego, en la península del Indostán, a las orillas del río Ganges. El río Ganges es Ganges, pues, es el de la India. Entonces, el B es con 1. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, ya nada más quedan 2 respuestas. No, ya sabemos cuál es la respuesta correcta, es el inciso A. Es el 2. China va en Asia Oriental a las orillas del río Amarillo. Ese es el Yangtze-Kiang y el Huanghe. El río Amarillo y el río Azul. El 3D, Fenicios, es con la península y las islas de los Balcanes. Pero en general la que nos da la pauta es el río Nilo y el río Ganges. Hay otro río en India que se llama muy chistoso, se llama el Brahmaputra. Entonces, cuando hablen del Ganges o el Brahmaputra, estamos hablando de India. ¿Sale? Si hablamos de China, seguramente estamos hablando de Asia. Si hablamos de los griegos, estamos hablando de la península de griega, entonces ahí no hay problema. El derecho y la arquitectura fueron aportaciones de la cultura. Aquí, derecho. Acuérdense que el derecho siempre hacen referencia a los romanos. El derecho y la arquitectura fueron aportaciones de la cultura romana. Todos estos conocimientos, Dafne, son de la primaria. Lo más probable es que de esto no les pregunten absolutamente nada. Solo son de referencia.
Para el siglo V después de Cristo, los Maestro, pueblos... Adelante, dime. es que no me deja, bueno, no me deja a mí subrayar las preguntas ni nada de eso. Ok, no te preocupes. No, la idea es que lo puedan tener, Kevin, para referencia de su examen. Entonces, no te preocupes. Si no me mandan nada esta semana, no hay problema. Nada más me van a marcar como completada la tarea. ¿Estamos? Profe, ¿esta es la guía que nos dio en el curso? Sí, pero O sea, es que esta si es la la imprimo parte la de... subrayo. Mándeme. O sea, la tengo imprimida, ya solo las subrayo, se las escaneo y se las mando. Sí, por favor. Ok. Acuérdate, pero esta creo que no la vimos completa en el curso, ¿verdad? Ni la ¿O sí? vimos, profe. No la vimos, perfecto. Alejandro, adelante. Una pregunta, profe, ¿usted sí se las puso separadas o se las puso todo junta con historia mexicana? Sí les puse separadas las guías, sí. Es que a nosotros nos las puso todas las preguntas juntas y ya no saben ni, ya no, bueno, yo no sé cuál es cuál. ¿Cómo? No entiendo. Es que mi profesor bueno, del curso Ajá, nos dio una guía que él hace. No ajá. sé si se alcanzó o nos aprendía la cámara. Entonces, viene historia universal, viene historia mexicana, pero en las preguntas nos las puso igual todas juntas. Y cuando yo la contesté fue un merequetengue, porque ponía una historia universal y abajo una historia mexicana. Entonces no sé cómo está la cosa. Ah, ok, perfecto. En este caso, Alejandro, es Es pura historia universal, ¿ok? ok. Pero ya si quieren la guía de historia de México, igual se las puedo subir en este mismo apartado. Ok, para el siglo No, V es que yo esa era mi duda. Ah, ok, no te preocupes, les puedo subir también la historia de México por si la necesitan. Para el siglo V después de Cristo, los pueblos europeos dominaron a los romanos, dice, para dar inicio a la Edad Media. En el siglo V después de Cristo, más o menos 500 años después de Cristo, se dominaron a los romanos y a la Edad Media. Esto vuelvo a repetirles, no creo que venga en sus exámenes como tal. Él tuvo como base económica la tenencia de la tierra y el trabajo del siervo. Si hablan de siervos, están hablando del feudalismo. Esto sí puede venir. El feudalismo tuvo como base económica la tenencia de la tierra y el trabajo del siervo. Obviamente a los siervos no se les puede matar y se les tiene que dar de comer, a diferencia de los esclavos que se pueden matar cuando el amo así lo desee. 6. El Sacro Imperio Romano Germánico, con el fin de evangelizar los pueblos, logró tener bajo su control gran parte de Europa bajo el mando del rey. Este se llama Carlomagno. El Imperio Romano Germánico está al mando de el rey Carlomagno. Las cruzadas fueron luchas que tenían como fin, aquí eran motivos religiosos y comerciales. En realidad eran comerciales, pero dijeron que querían recuperar el Santo Grial y la Santa Cruz y la Sábana Santa y no sé qué tanto rollo. El más famoso mercader que viajó a Oriente en la época del feudalismo fue, aquí es Marco Polo. De hecho, Marco Polo hizo los mapas de la época, porque él precisamente con las rutas que tenía comerciales fue el primero que diseñó esas rutas. Se supone que toda esta información es algo que ya vieron en la primaria. Las primeras ciudades-estado en Europa surgieron en el siglo XV. Las dos primeras ciudades-estados más grandes son Italia y Alemania, muchachos. De hecho, de ahí viene la cuestión de la unificación italiana y la unificación alemana. Una de las características del absolutismo fue que, esta sí puede venir, todos los poderes del Estado se concentran en una sola persona. Esto es el rey. Por eso es el poder absoluto. Por eso se le llama absolutismo. Teoría que postulaba que la riqueza del Estado aumentaba con base a la acumulación de metales preciosos. Eso se llama mercantilismo. El mercantilismo es la teoría que postula que la riqueza del Estado aumentaba con base en la acumulación de metales preciosos. Es decir, entre más vendas,
más vas a poder acumular dinero. Este es el mercantilismo. Movimiento que inició en el siglo XV, en el cual tuvo como fin el estudio de las letras grecorromanas y la preocupación por el hombre. Eso se llama humanismo. Viene de la preocupación por el hombre. Humanismo. Continúo, me voy rapidísimo, ¿eh? La Capilla Sixtina en Italia fue una de las obras del pintor renacentista Miguel Ángel. Miguel Ángel. Las indulgencias que la iglesia otorgó a cambio de recursos para reconstruir la Basílica de San Pedro originaron la Reforma Protestante. Eso quiere decir que protestaron en contra de la iglesia porque estaba vendiendo el perdón. Una indulgencia es el perdón de los pecados a través de la donación de dinero o de la donación en especie de cosas. Entonces Martín Lutero dijo, ay, oye, ¿cómo puede ser posible que la iglesia esté vendiendo el perdón? Eso no puede ser posible. Si la persona no se arrepiente, no puede llegar al cielo, según Martín Lutero. Y eso dio origen a la Reforma Protestante. La primera expresión del mundo globalizado se dio con las conquistas de las potencias europeas de ultramar. ¿Esto qué quiere? ¿Por qué? Porque cuando España descubre América, pues empieza a generarse un proceso de globalización. ¿Están de acuerdo conmigo? Pues ya se trajeron el idioma español para acá, se trajeron las costumbres europeas para acá, se hizo una mezcla. Entonces es el primer símbolo de la globalización. El primer país europeo en llevar a cabo expediciones en el Océano Atlántico fue Portugal. Portugal fue fue uno de los primeros que empezaron a hacer expediciones. El Tratado de Tordesillas, este es importante, Dafne. Este Tratado de Tordesillas en el siglo XVI favoreció a Portugal para conquistar. Ese Tratado de Tordesillas decía que España ya tenía mucho territorio en América y que de cierto paralelo hacia abajo otros países podían conquistar territorios en América. Eso le dio la posibilidad a Portugal conquistar Brasil. Por eso en Brasil se habla portugués, pero se llama el Tratado de Tordesillas. El viaje que realizó Fernando de Magallanes en el siglo XVI tenía como fin, pues Fernando de Magallanes lo que quería era llegar a los países de las especies, es decir, a las Indias, por el lado occidental del planeta. Fue la primera idea de una circunnavegación. Por ahí hay un estrecho que se llama Estrecho de Magallanes, que fue un estrecho que encontró Fernando de Magallanes para poder rodear el continente. ¿Sale? Francisco Pizarro fue el conquistador del Imperio Inca. Anoten eso porque ese puede ser algo importante que les pueden preguntar. Francisco Pizarro, fue el conquistador del Imperio Inca. Voy acá arriba, 20. Las especies que se traían de Oriente en el siglo XVI a Europa fueron utilizados para lo siguiente, excepto para, sí fueron condimentos de alimentos, sí fueron perfumes, por ahí le ponían pimienta a los perfumes, o ponían sal y todo ese rollo a los alimentos, o algunas albahaca, por ejemplo. Conservadores de alimentos, sí, la sal. Remedios médicos, sí, algunos, pero para lo que no se utilizaban era para eliminar gérmenes. Después, mucho tiempo después, se conoció los bactericidas y la penicilina. Monarca francés del siglo XVIII que se hizo famoso por su frase, el Estado soy yo. Luis XIV, que por cierto murió en la guillotina junto con su esposa, María Antonieta. El Estado soy yo generó el principio de la Revolución Francesa. ¿Más o menos les va sonando la información, Dafne, o nada que ver? Pues sí, más o menos. Me acordé de historias horribles. Te pregunto por qué sé que no la pasaron como con mucha información el año anterior, ¿no? Creo que ni la vimos. Ok. Pensamiento europeo del siglo XVIII, llamado también el siglo de las luces, basado en métodos racionales y experimentales. Ojo, este pensamiento se llama la Ilustración. Este pensamiento se llama la Ilustración. Déjenme ver qué está. Ok. La Ilustración.
Por eso se llama siglo de las luces, porque se ilustra a las personas, se basa en métodos racionales y experimentales. La ilustración en Europa pretendía fomentar la ciencia, ya no basarse en los preceptos religiosos. ¿Por qué llueve? Porque así Dios lo quiso. No, a ver, llueve porque el sol calienta el agua y era lo que quería hacer la ilustración, fomentar la ciencia, no dejar en manos de la iglesia los conocimientos. Oigan, ¿y de dónde venimos? De Adán y Eva. Fueron los creadores. No, no es cierto. Hay diferentes teorías hoy biológicas que hablan de la creación de los seres humanos a partir de la generación espontánea. Hay una teoría que habla de un origen extraterrestre, ¿no? Que va más allá de la Tierra de los seres humanos. Otro que habla de la generación espontánea habla de que venimos de algunos organismos que se generaron en el agua del mar o en el agua dulce. Entonces esto quería la ilustración, terminar con las ideas de la iglesia y que realmente se basaran en la observación de los fenómenos que sucedían en la Tierra. ¿Ok? John Locke, Luis Montesquieu, Rousseau fueron pensadores representantes de la ilustración, muchachos. John Locke, Luis Montesquieu, Rousseau fueron representantes de la ilustración. Y déjenme les digo algo, estos pensamientos de estos personajes hacían ver que los reyes no tenían que tener necesariamente el poder porque fueran reyes, sino que había un poder que le daba el pueblo al rey para que los gobernara, pero que en el momento en el que ese rey no cumplía, lo podían quitar del poder. Esto generó en ese momento un levantamiento muy, muy fuerte de la corte, hizo que muchas personas los reprimió para no seguir estas ideas de la ilustración. Y la ilustración generó algo que se llama el liberalismo político y el liberalismo económico. Ese liberalismo político y liberalismo económico fueron basados en estas ideas de la ilustración. ¿Qué es liberalismo político? Pues esta idea de que los reyes no debían de gobernar nada más, que también que no tenían sangre azul, que también tenían sangre roja como todos los demás y que por ende los civiles también podían gobernar. ¿Quiénes fueron los primeros que accedieron al poder? Los burgueses. ¿Por qué? Porque los burgueses eran comerciantes que estaban afuera de los feudos, los castillos, en donde se generaba todo el trabajo con los siervos y vendían, por ejemplo, ropa, zapatos, especies, no sé, eso se vendía en los burgos, por eso se llamaban burgueses. Pues ellos fueron los primeros comerciantes y como eran los que empezaron a acumular mucho dinero, llegaron a tener más dinero que los reyes. Y entonces, obviamente, cuando llegan estas ideas de la ilustración y el liberalismo político, ellos que tienen el poder económico son los que suben al poder, son los primeritos que se convierten en los presidentes de la República, en los dirigentes de, por ejemplo, la Cámara, como la de aquí en México, de senadores o de diputados, o como se hayan llamado en los diferentes países. Súper importante. Y el liberalismo económico, la idea central es que cualquier persona puede hacer su propia riqueza. ¿A través de qué? A través de la venta, a través del comercio. Dice, no necesitas tener sangre noble para poder tener dinero. ¿Me explico? Esto que estoy diciendo es muy importante, Dafne, porque las primeras revoluciones que se dan en el siglo XVIII y XIX, sobre todo en el XIX, son revoluciones que se llaman burguesas. ¿Por qué revoluciones burguesas? Porque revolucionan la manera en la que el mundo estaba gobernado. De estar gobernado por reyes, monarcas absolutos, pasó a manos de la burguesía el poder. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Sí, pero Me estoy aventando todo el curso de segundo de secundaria en una sesión, ¿eh? Wow. Y el profe que nos dio en segundo, creo que ni llegamos al tercer tema.
Imagínense nada más. Todo el conocimiento que se generaba en la ilustración, muchachos, se englobaba aquí, en la enciclopedia. ¿Ok? En la enciclopedia. Esta enciclopedia juntaba como todos los manuales de química. No se llamaba química, se llamaba alquimia. Se juntaban todos las investigaciones, por ejemplo, de Galileo Galilei, en donde hablaba del movimiento de la Tierra. Todo eso se juntó en la enciclopedia. Por eso hoy los libros que nosotros buscamos ya ni siquiera son libros, ahora son todo digital, estaban en compendios gruesos que se llamaban enciclopedia. Y esta enciclopedia se caracterizó por ser una obra deísta porque se creía en Dios, pero no en que Dios era la causa de todo lo que sucedía. Me explico. Por eso el inciso B es la respuesta. Se creía en Dios y no en su culto externo. O sea, la enciclopedia era una obra deísta porque ponía para esa época el ser humano todavía estaba muy fundamentado en la religión católica. No iban a dejar esos preceptos católicos que tenían. Simple y sencillamente creían en Dios, pero no en el culto externo, sino creían que había leyes de la naturaleza o leyes científicas que provocaban esta parte. Una característica del absolutismo europeo de principios del siglo XVIII, todo esto, muchachos, esto sí ya viene, yo estoy casi seguro en sus exámenes de Comipems. Una característica del absolutismo europeo a partir del siglo XVIII fue que el rey representaba al Estado. El rey tiene el poder absoluto, el rey tiene la decisión sobre el parlamento, el rey va caminando por los feudos. Si dice esa mujer me gustó, vengan y tráiganmela, me importa un bledo de qué familia sea, va a ser para mí. Si es parte de una serie de cortesanas que tiene él, así va a ser. Si él decide que él va a tener hijos con ella, van a ser hijos bastardos del rey, porque únicamente puede tener hijos legítimos con la sangre real. ¿Me explico? Fíjense nada más a qué grado. Al grado que, por ejemplo, no sé si ya vieron la película de María Antonieta, pero el rey quería un descendiente varón para poderle heredar el trono. Y además vimos algo importante en esto, Dafne, no sé si te acuerdes, que les decía yo que, por ejemplo, pues se casaban entre la misma familia. Y lo vimos en un tema de la monarquía española, ahora que estábamos viendo los temas de historia de México. ¿Qué pasó con los Borbones? ¿Te acuerdas, Dafne? No. No, no me acuerdo. Ok, Sí Dani. me acuerdo que se emparejaban entre ellos, pero no me acuerdo qué pasó con los Borbones. Ok, Dani, ¿tú te acuerdas qué pasó con los Borbones? No, maestro. Pues como se casaban entre ellos, se fueron deformando tanto que, por ejemplo, la nariz la tenían muy grande y los genes se fueron haciendo tan débiles, que ya no hubo descendencia de varones. Desaparecieron los Borbones por casarse entre ellos mismos. ¿Sale? Entonces, por ahí hay esa característica de estos espacios. Bien, esta guerra de 7 años de la pregunta 27 se da en Inglaterra, muchachos. ¿Sale? Esta guerra de 7 años consolida el poder como imperio de Gran Bretaña o Inglaterra. Es una guerra importante. Por ahí anótenlo en algún lugar porque es importantísimo esta parte. Ahora, también, imagínate que ya se vinieron para América los fundadores de las 13 colonias. Estaban viviendo acá todavía bajo el gobierno de la corona inglesa o bajo la protección de la corona inglesa. Y la corona inglesa manda a hacer una ley que se llama la ley del timbre, que les cobra a cada uno de los que viven en las 13 colonias a pagar por todo el papel que se utilice en el territorio. Y entonces, pues espérenme, estos personajes de las 13 colonias empiezan a protestar en contra de la corona inglesa y entonces se genera la independencia de las 13 colonias a partir de esta situación. Aquí en el Classroom les dejo un video de la ley del timbre para el que quiera
abordar un poquito más el tema. 29. Causa que originó la independencia de las colonias inglesas en América. Bueno, pues uno de ellos fue la atribución de las deudas de la guerra, es decir, que ellos pagaran parte del dinero para las guerras que estaba sosteniendo Inglaterra. Otra fue la imposición de impuestos a los colonos norteamericanos. Entonces, estas son las razones por las cuales se originó la independencia de las colonias inglesas en América. ¿Quién fue quien redactó la independencia de Estados Unidos? Se llama Thomas Jefferson. Por favor, anótenlo porque en esta parte ustedes no van a poder regresarse así como muy puntual a todo lo que es la independencia de las 13 colonias. Pero Thomas Jefferson es quien redacta la declaración de independencia de los Estados Unidos. Gran Bretaña reconoce la independencia de las 13 colonias con un tratado que se llama la Paz de Versalles, que es el mismo nombre con el que se firma la paz. Bueno, se llama el Tratado de Versalles de la Primera Guerra Mundial. Con eso finaliza. Ojo, muchachos, estoy dándoles dos elementos. Uno, la Paz de Versalles, que es el tratado con el cual se firma la independencia de los Estados Unidos, y el Tratado de Versalles, que es la serie de imposiciones que se le hacen a Alemania al finalizar la Primera Guerra Mundial. ¿Lo tienen? Sí. ¿Existen dos tratados o es el mismo? Son dos diferentes, pero se llaman de la misma manera. La Paz de Versalles. Y otras para las 13 colonias. Exactamente. La Paz de Versalles reconoce la independencia de las 13 colonias. El Tratado de Versalles termina con la Primera Guerra Mundial y le impone a Alemania que su ejército sea de menos de 100,000 hombres, que pague todos los daños de la guerra, que regrese todos los territorios conquistados, que asuma las responsabilidades de lo que hicieron en la guerra. Entonces, son dos documentos que se llaman igual, bueno, casi igual, porque este es Paz de Versalles y el otro es Tratado de Versalles. 32. ¿Por qué vía Estados Unidos logró adherirse el territorio de Florida? La Florida, muchachos, se la compran a España. Estados Unidos le compran la Florida a España. Fíjense, también era parte del territorio mexicano, por si querían saber. Evento que inició con el asalto de la fortaleza de la Bastilla, 1789. Esta fecha no se les debe de olvidar. 1789. Si hablan del castillo de la Bastilla, están hablando de la Revolución Francesa. Esto viene sí o sí en su examen de Comipems. Revolución Francesa e independencia de las 13 colonias viene forzosamente. Los estados generales durante el siglo XVIII fueron órganos públicos en Francia. Estamos hablando de Revolución Francesa, ¿sale? En donde el segundo estaba conformado por el estado general tenía a los burgueses, al clero y al ejército. Esos son los estados generales, los burgueses, el clero y el estado. Pero, por ejemplo, dice, el segundo órgano político estaba conformado por el clero y el ejército, porque el más importante lo representaban los burgueses. Esto tan específico no creo que se los pregunten, pero de todas formas ténganlo en cuenta. Y esto sí, de la Revolución Francesa emanan la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Surgen de la Revolución Francesa y postulan lo siguiente: que los hombres son libres, que los hombres tienen la libertad de expresión, que pueden tener derecho a tener una propiedad, que pueden pensar como ellos quieran, pero no propone directamente el derecho al trabajo. ¿Sale? Aquí igual, bueno, hablan de esta fecha 18 Brumario, fue porque los franceses querían cambiar el calendario. Están hablando de la Revolución Francesa. Dice, fue aquí, el 18 Brumario es la fecha en la que Napoleón da un golpe de estado para llegar al poder.
Después de la Revolución Francesa llega Napoleón Bonaparte y da un golpe de estado. Y de quitar a un monarca, de poner un parlamento para gobernar, Napoleón Bonaparte vuelve otra vez a regresar a Francia y pone un imperio. Evidentemente Napoleón Bonaparte cae. También ustedes reconocerán que Napoleón Bonaparte conquistó gran parte de Europa, pero la idea de Napoleón era hacer un gran imperio. Precisamente eso fue lo que lo llevó al fracaso, igual que a Hitler, mucha ambición de poder. Las aportaciones de mayor trascendencia de Napoleón Bonaparte fueron el Código Civil, de Comercio y Penal, es decir, una serie de reglas que decían cómo debía de ser la vida en Francia y en el imperio que estaba conformando con los franceses. Países que conformaron la Santa Alianza, estos apréndanselos. La Santa Alianza estaba conformada por, déjenme ver dónde está, Austria, Prusia y Rusia. Esta era la Santa Alianza. ¿Y cuál era el objetivo de esta Santa Alianza? Conservar las monarquías absolutas, es decir, seguir poniendo el poder de los reyes por encima de todos los demás. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Ok, vamos a la mitad casi. Las características esenciales para que se diera el inicio de la independencia de las colonias en Hispanoamérica fueron las siguientes, excepto las ideas de la Ilustración. Sí, ya les dije que esas ideas hacían que pensaran que los monarcas no eran los únicos que podían gobernar. Sí, la invasión de Napoleón a España, pues sí hizo que nosotros nos independizáramos, porque estando invadida España por Napoleón, no había un gobierno aquí en América, porque nosotros dependíamos de la corona española, ¿no? La pobreza extrema de la población mestiza indígena también fue una causa de la independencia, de las independencias de América, porque pues esto los llevó a la lucha, ¿no? El rol secundario de los criollos también, porque ellos querían el poder y no los dejaban acceder. Lo único que no es esencial para que se den estos movimientos de independencia fue la expulsión de los jesuitas de América. Esta es una de las reformas borbónicas, si ustedes se acuerdan. Esto lo vimos en Historia de México. Y esta expulsión de los jesuitas, al contrario, debilitó la idea de la independencia, porque los jesuitas, sí ya establecidos en América, sí creían que podía ser posible que se pudiera independizar nuestro país. Muchachos, también apréndanselo. América, para los americanos, es una doctrina de un presidente americano que se apellida Monroe. La doctrina Monroe dice: si los europeos quieren conquistar territorio, que se vayan a Europa. América es para los americanos. Se llama la doctrina Monroe. Y esta sí puede venir en su examen. Representó una transformación profunda de los sistemas de trabajo, los procesos de producción y de comercialización. Pues esto es la revolución industrial. ¿Por qué? Porque con la aparición de la máquina de vapor se empezaron a hacer grandes producciones. La revolución industrial inició en Gran Bretaña ¿gracias a qué? A ver, díganme por ahí si tienen ustedes idea. La extracción del carbón y la invención de la máquina de vapor. Excelente, esa es la respuesta correcta. En la pregunta 43, la respuesta es el inciso B. 44. James Watt fue parte esencial de la revolución industrial en Gran Bretaña, ya que perfeccionó la máquina de vapor. 44, el inciso C es la respuesta correcta. Una serie de nuevas máquinas técnicas y fertilizantes utilizadas en Gran Bretaña durante la revolución industrial derivó en la agricultura denominada intensiva, es decir, de que se intensificó muchísimo la producción, porque ya había muchas máquinas y muchos fertilizantes que hacían posible esta parte. Las comunidades asentadas en Europa en el siglo XIX se caracterizaban por estar unidos por sentimientos, ideas
y tradiciones y con un gobierno para mantener un orden. Están hablando de los nacionalismos, muchachos. Están hablando en el caso concreto de Alemania, de la unificación alemana. Eran muchos estados que hablaban el mismo idioma y que tenían más o menos las mismas costumbres, y eso dio origen a los nacionalismos. Dos importantes: Italia y Alemania. Las revoluciones de 1830 y 1848, estos se dieron, muchachos, en Rusia. Entonces aquí dice, las revoluciones de 1830 y 1848 tuvieron como uno de sus fines la liberación de Polonia, Bélgica y otros países. Eso es lo que tiene que ver. No creo que les pregunten esta, pero igual. Esta sí, en el año de 1870, Otto von Bismarck logró la unificación de Alemania. Bismarck es quien unifica Alemania. Y el rey Víctor Manuel II es quien unifica Italia. Principales países imperialistas del siglo XIX. Imperialistas, es decir, que tenían grandes imperios del siglo XIX. Uno que no falta, Gran Bretaña, y el otro, Francia. 1 y 4. El inciso D es la respuesta correcta. ¿Ok? 50. De los siguientes países, ¿cuál no fue colonia en el siglo XIX de la Gran Bretaña? No les van a preguntar tan específico, pero la India fue una colonia de Inglaterra, por eso hablan inglés. En Birmania se habla el inglés. En Kenia también, algunos todavía hablan inglés. En Malasia también. Argelia, Madagascar y otros son franceses. Este es el único que no es colonia inglesa. La guerra entre Estados Unidos y España a finales del siglo XIX hizo que Puerto Rico pasara a ser parte del territorio de Estados Unidos. Estados Unidos le hizo la guerra a España con el asunto de las políticas que tenían los españoles, y por ahí obtuvo el territorio de Puerto Rico, que es una anexión, en realidad no es un estado más considerado de la Unión Americana. Al periodo comprendido entre los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX se conoció como, este periodo del XIX y XX se conoció como la paz armada, porque fue el periodo en el que los países estuvieron, ¿cómo se llama? Armándose para, se estuvieron armando para una posible guerra. Ok. ¿Voy muy rápido, muchachos? Poquito, pero suficiente. Ok, fíjense bien, vamos a hacer esto, nos quedan 5 minutos. Voy en la pregunta 59. No, en la pregunta 53. ¿Les parece si mañana tienen clase de 9:30 a 10:20? No, de hecho solo tenemos No. clases hasta las 12:20. Y pues Ok. uno se encuentra. ¿Les parece si no terminamos hasta donde nos quedemos, si mañana nos conectamos 9:30 a 10:20 para que tengan más elementos para su examen? Me apetece. Ok, termino Sí, porque 5 yo mañana minutos. tengo un examen de historia. Mándeme. Sí, porque yo mañana tengo un examen de historia. Sí, estoy muy mal preparado. Ok, entonces voy a concluir hasta donde llegue ahorita en este periodo, y mañana nos vemos 9:30 a 10:20. Si terminamos antes nos desconectamos. Ok. Países que conformaron el bloque de la Triple Alianza en el siglo XX. Triple Alianza es de la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de Alemania, Austria, Hungría e Italia. La pregunta 53 es el inciso E. El bando contrario se llamó la Triple Entente. Estuvo conformada por Gran Bretaña, Francia y Rusia. Eso se llamó la Triple Entente. Este es de la Primera Guerra Mundial. Y este es el evento que da paso a la Primera Guerra Mundial. La muerte del archiduque Francisco Fernando, heredero a la corona del Imperio Austrohúngaro, en el siglo XX desencadenó la Primera Guerra Mundial. Por eso cuando acomodan eventos Dafne, primero se pone la conformación de la Triple Alianza y después la muerte del archiduque. Si no está la conformación de la Triple Alianza, lo primerito que sucede es
la muerte del archiduque Francisco Fernando. ¿Estamos? Ah, ya, yo pensé que era primero la muerte del archiduque, pero yo no, ya vi. No. Primero se conforman las alianzas. En el año, y aparte acuérdense que estaba la paz armada unos años antes, ya empezaban a hacerse bandos, porque sabían que iba a haber guerra. Ok, luego, en el año de 1914 surge un evento que cambió la historia mundial. ¿Estamos hablando de qué? De la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se da de 1914 a 1919. Termina en el 18, pero en el 19 se firma el Tratado de Versalles. ¿Quedó claro? ¿Cuál dijo que era la pregunta 56, maestro? En el año de 1914 surge un evento que cambió la historia mundial, la Primera Guerra Mundial. Va del 14 al 18. País que apoyó a la Triple Entente durante la Primera Guerra Mundial. Ándale, esta está difícil, muchachos. País que apoyó a la Triple Entente durante la Primera Guerra Mundial. O sea, la Triple Entente era Inglaterra. ¿Dónde está aquí? Inglaterra, Francia y Rusia. ¿Quién de estos países creen que haya apoyado a la Triple Entente? España. No, ¿qué creen que no? ¿Japón? Japón. Japón es un país que apoyó a la Triple Entente. España siempre en esta época estuvo más inclinado hacia Italia, a Alemania y hacia lo que eran Austria, Hungría, ¿sale? Una de las principales estrategias de Alemania en la Primera Guerra Mundial para evitar el comercio con Gran Bretaña fue, pues bombardeaba sus barcos con los submarinos, y como nadie más en el mundo tenía submarinos, por eso es que los hundía. Aquí es el inciso B, el hundimiento de barcos por medio del ataque con submarinos. Eran bien canijos los alemanes. 59. País que abandonó la Primera Guerra Mundial debido a un conflicto en su territorio. Eso sí lo vimos, Dafne. ¿Quién es? Rusia. Muy bien, Yo me Rusia. la sé. Excelente, es Rusia. De la fragmentación por la derrota en la Primera Guerra Mundial del Imperio Austrohúngaro, ¿qué país de los siguientes no perteneció a este imperio? Esto está difícil. ¿Saben cuál es la respuesta? Checoslovaquia, esa cosa. Checoslovaquia sí era parte de Austria-Hungría. Austria, Checoslovaquia, Rumania y Hungría son parte de ese territorio. El único que no es parte de ese territorio es Yugoslavia, el inciso D. ¿Sale? Y hasta aquí terminamos el día de hoy. Por favor, colóquenme su asistencia para poder tener el espacio. Sé que me fui muy rápido, pero también sé que muchos de ustedes van a presentar examen este sábado, ¿no? Y sábado y este domingo. Sí, maestro, a mí me toca el domingo. Entonces yo creo que terminamos de ver esto, y con esto, con lo que vimos, en realidad con lo que vimos en Historia de México y con esto, creo que pueden apoyarse mucho para su examen. Pues muy bien, muchachos. No les quito más su tiempo. Nos vemos mañana 9:30, 10:20. ¿Para qué va, profe? Nos vemos mañana. Hasta luego, maestro. Gracias, Dani. No,